cruzando la frontera, yendo de México para Estados Unidos. Y bueno, y el tema de hoy va a ser justamente eso, ¿no? ¿Cómo es la travesía esa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los peligros y los riesgos? Sobre todo cuando los que pasan son familias y son niños. Yo soy ingeniero agrónomo, nunca estudié ni leí mucho sobre migración, pero trabajé 13 años en México. Empecé trabajando como agrónomo en México para la Fundación Rockefeller y terminé metido en cuestiones de migración medio por casualidad. Más que nada porque quise enfocarme un poco más en el trabajo que creía que iba a tener más impacto y lo que se necesitaba ahí en el momento que... Eso fue hace como 20 años. Porque a mí yo trabajaba para la Fundación Rockefeller y me mandaron para un programa que tenía la Fundación en Seguridad Alimentaria. Entonces, yo nunca había estado en México, no conocía mucho, tenía algunos contactos nada más, y empecé a trabajar como agrónomo. Pero de repente me di cuenta que estaba medio mal orientado, porque la seguridad alimentaria, lo que me di cuenta era que la seguridad alimentaria en México no era hacer mejor agronomía o producir más maíz, y menos yo que iba yo a enseñarle a los campesinos mexicanos a plantar maíz y vienen plantando maíz hace 300 años o más. Entonces me pregunté un poco, ¿no? ¿Qué estoy haciendo la etapa que me mandaron? Pero descubrí que la seguridad alimentaria, que no tiene nada que ver, sobre todo en el México indígena, ¿no? Del sudeste, el México campesino, la seguridad alimentaria depende de tener la familia, una hija en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Como doméstica, otra hija quizá en la Ciudad de México, y un par de hijos de la misma familia en Estados Unidos mandando dinero. O sea que la seguridad alimentaria no tiene nada que ver con plantar maíz o producir más o menos maíz. De hecho, los mexicanos cruzan y van a plantar maíz a Estados Unidos porque van a trabajar con jornaleros del otro lado, mandan el dinero para que la familia mexicana en México compre maíz de que viene de Estados Unidos. Entonces, una cosa medio extraña, ¿no? Así que convencí a mi jefe de la fundación de que íbamos a cambiar la orientación del programa y pedir permiso, ¿no? Para trabajar en migración. Y me dijeron, bueno, pero tú no sos el indicado porque sos agrónomo, no sabes nada. Y digo, bueno, yo estoy trabajando ahí con las organizaciones de migrantes, eso más o menos, y de los 13 años que estuve en México, tuve como 3 o 4 años en un programa de migración internacional que se llamaba Familias Transnacionales. Y bueno, aprendí mucho, no de los libros, sino de trabajar con los migrantes, tanto en Estados Unidos como en México. Y bueno, aquí más o menos les traigo algunas de las cosas que aprendí, para después pensar un poquito hacia dónde va eso, si tiene futuro, quiénes son los perdedores y los ganadores, en fin. Y si realmente eso es lo que se está llamando una globalización, pero desde abajo. Es decir, todos ustedes conocen más o menos, se ha discutido muchas veces acá lo que es la globalización, pero generalmente la globalización entendida como lo de arriba. La globalización operada y dirigida por grandes empresas, por transnacionales, por los bancos. Pero esta es una globalización desde abajo, donde los actores son gente común y corriente, son migrantes, son campesinos, son algunos académicos, son periodistas, en fin. Y durante la presentación van ustedes a conocer algunos de esos que fueron los que me enseñaron a mí sobre lo poco que sé sobre inmigración. Las características del fenómeno para que yo pueda calificarlo como una globalización desde abajo, es porque lo que vamos a ver son cómo se forma una comunidad que es transnacional, una comunidad o inclusive una familia que es transnacional, que tiene una parte en Estados Unidos y una parte en México. ¿Qué pasa con los choques de culturas de esos mexicanos cuando van a Estados Unidos y que se encuentran con campesinos que vienen de otros lados y no se entienden porque ninguno de los dos habla inglés ni español? Los campesinos estos mexicanos de la zona, casi todo México, ¿no? Son muchas etnias, debe haber, no sé, más de 30, y hablan lenguajes distintos, ¿no? Entre ellos no se comunican.
Lo poco que pueden hacer es comunicarse entre ellos, entre dos grupos, es hablar un poquito en español, pero no todos hablan español. Así que imagínense cuando van a Estados Unidos que tienen que hablar en inglés también, no saben ni español ni inglés. Y después el asunto de las identidades transnacionales, cómo se siente un mexicano en Estados Unidos cuando lo tratan primero, ahí viene un indio, después ven, es un indígena chicano, dicen chicano, pero los chicanos no son migrantes, ahora lo vamos a ver, y después de chicano le dicen, son latinos. Y entonces me decía un migrante, dice, yo no sé por qué nos dicen latinos y yo no tengo la menor idea quiénes son los latinos, ¿no? Entonces hay también identidades que sufren ahí un problema. Y dobles vidas, porque muchos de estos migrantes en Estados Unidos, a pesar de que trabajan y tienen su dinero, no son ricos en Estados Unidos, son gente de trabajo y muchos que son pobres. En cambio, cuando van a México a visitar su familia, son los ricos que vienen de Estados Unidos. Entonces ahí también hay una doble vida. Yo de repente me voy a tener que sentar porque no puedo apoyar mucho y aquí están algunos de los libros. ¿Ven ahí? Sí. Algunos de los libros que se han escrito sobre la globalización desde abajo. Me he puesto un poco a hablar sentado porque me gusta ver los rostros, ¿no? A ver de que algunos dicen así como que entienden y otros no, y capaz que están aburridos, en fin. Y sobre Teres, no, pero yo veo bien la puerta de atrás de los que se van, ya no hay problema. Bueno, cuando le decía quiénes son los actores, vamos a hablar de muchos de estos que la mayoría son conocidos míos, con los que he estado. Son, como les decía, son periodistas, son artistas, algunos son emprendedores, tienen su negocio, otros son activistas. En fin, hay de todo y es interesante ver cuáles son las relaciones entre ellos. Yo le decía que, ¿quiénes son los chicanos? Vamos a empezar por eso. La migración en Estados Unidos, hacia Estados Unidos, hay que pensarla en un contexto histórico, porque gran parte de donde están los migrantes ahora era México eso. Y eso fue tomado en la guerra de México contra Texas y después contra Estados Unidos y quedó como territorio perdido, ¿no? Ahora, cuando eso quedó parte de Estados Unidos, la gente no se fue, eran mexicanos y quedaron ahí. Y esos son los chicanos. Ahora ya no están, porque están sus familias, pero todas las familias siguen viviendo como si vivieran en México. Son familias muy tradicionales, incluso hablan un español muy característico que es distinto al que habla el mexicano actual. Ellos dicen, nosotros somos los que hablamos mejor español. Y un colega mío que trabajaba en la fundación, en la parte de artes, me decía, y él es chicano, y me decía, los chicanos no cruzamos la frontera, dice, la frontera nos cruzó a nosotros. Después de la guerra quedamos del otro lado, y eso es también interesante porque está esa confusión, ¿no? Otra cosa con respecto a la parte histórica es que el flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos es muy viejo, es de más de 100 años. Empezó quizá a principios del siglo pasado y fue, en gran parte, no fue una migración que, como se dice ahora, ilegal o sin papeles. No, era una relación de trabajador con el patrón. Ahí tienen un aviso que salía en aquel tiempo en español, enviado por una empresa de Estados Unidos, donde buscaban en aquel tiempo trabajadores para trabajar en las vías férreas, en el ferrocarril. En Estados Unidos, los que trabajaban ahí fueron muchos mexicanos y también chinos y algunos del sudeste de Asia. No lo hicieron los obreros americanos. Y ahí es un aviso donde se piden trabajadores que vayan, que se presenten para ir a trabajar en Estados Unidos y se le va a dar, dice, carro, estufa y carbón. En aquel tiempo, no estamos hablando de 1900 y poco. Esos eran lujos, vamos a decir, ¿no? Y para la gente que vivía en México y que ya tenía una idea por los braceros y esto, este es el programa se considera braceros, era muy atractivo.
Desgraciadamente no se respetaron esas cosas que se ofrecían, ¿no? Esta es una foto bien vieja, ¿no? Del año 17 del siglo pasado, con un pueblito lleno de mexicanos trabajando en Estados Unidos, como respuesta a esos programas. Hubo también no solo el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos, sino al revés también. Enorme flujo de mexicanos de Estados Unidos a su patria, porque eran deportados cuando no se necesitaba, ¿no? Sobre todo para la guerra, por ejemplo, fueron muchos a trabajar en los campos, se terminó la guerra y les pidieron que se fueran y los que no se iban fueron deportados. O sea que es un flujo migratorio que tiene su historia, ¿no? Y ahora lo interesante es que ese flujo se ha modificado porque México era un país, vamos a decir, de expulsión, ¿no? Después fue un poquito también de expulsión y de destino, cuando empezaron a regresar, pero ahora se ha convertido en un país de tránsito, porque están llegando a Sudamérica, sobre todo, Colombia, Venezuela, incluso africanos que cruzan desde África hacia Brasil, y como van a ver, como yo les voy a mostrar algunas fotos, empiezan una larga caminata o lo que sea hacia el norte, cruzan Colombia, entran en Panamá, ahí en la parte del Darién es muy inhóspita, siguen hacia adelante, entran en México por Chiapas, y después todo México, diversas maneras de llegar, algunas vamos a ver algunas, hasta que llegan al muro, el famoso muro o la frontera, que no es un muro, por ahora no creo que hayan completado de hacer el muro todavía. Así que es una larga trayectoria y cómo que sea aprender, vamos a decir, sobre qué pasa en esa trayectoria, fue uno de mis proyectos que todavía era en la agricultura. Yo trabajaba con comunidades indígenas en las selvas mexicanas, ¿no? Y hay una que es muy famosa, muy linda, que se llama Chimalapas. La selva de Chimalapas está en el estado de Oaxaca. Y es que para llegar al proyecto mío, era casi un día de viaje desde la Ciudad de México, varias horas por vehículo, después una parte caminando, y después había que meterse en un río, y había que remontar ese río más o menos 2 horas para llegar al pueblo donde yo trabajaba. El río era el Uxpanapa. Y yo usaba en ese tiempo el transporte colectivo o los Uber que había en el río, ¿no? Que eran canoas, cayuco le llamaban, canoas largas, en un solo tronco ubicado así, y tenía como chofer de Uber y experto y además traductor, porque él hablaba los idiomas, yo no entendía nada, y con él varias veces, a veces 2 o 3 veces por mes, íbamos de visita. Una vez, marchando por el río, vemos un muchacho que estaba en la orilla, y nos hizo una seña. A mí me extrañó porque en la zona deshabitada, ¿sí? Y mi amigo ahí me dice, es un migrante. Y dice, ¿es un migrante? Dice, porque acá es la pasada de ellos. Entonces le dije, bueno, vamos a parar y vamos a conversar, porque el hombre nos llamó, ¿no? El muchacho era un muchacho joven, y de repente sale una muchacha de atrás de los árboles, que se ve que no quería que la vieran al principio, y era una parejita de guatemaltecos. Paramos y ellos, en bastante mal estado, pobres, nos explicaron que sí, que eran migrantes de Guatemala y que se habían perdido y querían ir a un pueblo que se llamaba Matías Romero, para adelante, un poquito, más o menos varias horas de viaje desde donde estábamos. Y no sabían para dónde ir, ¿no? Y además se encontraban con el río y no lo podían pasar. Entonces yo les dije, bueno, vengan al pueblo ahí con nosotros, por lo menos pasan un par de días con nosotros, comen bien, y después sigan. Y nosotros les vamos a indicar cómo llegar a Matías Romero. Y entonces sucedió eso, y conversamos mucho con esta pareja que nos dijo todas las peripecias que pasan, ellos solo de Guatemala a México. Imagínense los que vienen más del sur, de Colombia, de Venezuela, sobre todo de Honduras. El Salvador y Guatemala son los 2 países centroamericanos que envían más migrantes a México. Y ahí aprendí que
hay varias rutas, ¿no? Unas rutas por tierra, y ellos decían, no, nosotros no vamos a ir por tierra, nosotros lo que queremos llegar es cómo tomarnos la bestia. Y ahí me quedé, digo, tomarse la bestia, ¿qué es eso, no? Bueno, la bestia es un tren, es una cadena de trenes que va desde el sur al norte, un tren de carga. Y ese, después de acá atravesando la selva, para ellos esta zona selvática de México, pero sobre todo la del Darién, son las partes más difíciles, ¿no? Más peligrosas por los asaltantes, por decir, hay bandas organizadas que le sacan todo lo que llevan, en fin, ¿no? Y ellos dijeron, no, la travesía en México es fácil, ¿no? Está bravo llegar a México, los que venimos de Centroamérica, llegar a México, y después sigue la travesía en México. Después que lleguemos al muro, ahí ya se facilita todo. Y por eso muchas de las caravanas que ahora están, vamos a decir, defendiendo a los migrantes en México, salen con estos carteles que dicen, México, déjanos pasar, apóyanos, porque lo que quieren es seguir de largo. Bueno, esta es la bestia. La bestia es un tren que para poco, ¿no? Se toma 2 o 3 días para llegar del sur al norte, y cuando sale del sur en Chiapas, ya sale con gente en los techos, ¿no? La gente se ubica en los techos, hacen campamento, ¿no? Ahí ustedes ven unas carpas ahí, y ahí viven 2 o 3 días hasta llegar al norte. De vez en cuando para el tren, suben más, algunos suben mexicanos, ahora ya los mexicanos también usan la bestia. Y lo interesante es que las autoridades saben de esto, pero no toman medidas, un poco porque ellos saben, bueno, los de acá, los que van en la bestia van para Estados Unidos. En México lo dejamos pasar, no hay problema. Inclusive, cuando pasa algún pueblito el tren, el maquinista aminora un poco y la gente que ahí le da agua, ¿no? le regala comida y todo, y algunos se quedan, ¿no? Bajan y les gustó ahí y se quedan. Pero esa es la bestia. Acá ven, ¿se ve? Sí. Cómo se están ubicando, en este caso los rollos ahí, y ustedes ven que hay familias con niños que suben a los techos de los vagones, ¿no? Es muy peligroso, hay muchos accidentes, pero ellos saben que la bestia más o menos van a ir protegidos y llegan. Ahí están llegando a un pueblo y la gente les da comida. Hay otros migrantes que tienen un poco más de dinero y entran a México y se toman algún avión que los lleve a la frontera, sobre todo en Oaxaca o en Chiapas de aeropuertos. Ya les cuesta más, pero no agrega mucho, porque un viaje de Centroamérica, no digo nada de África, les debe salir 4, 5 mil, 6 mil dólares, ¿no? Para un campesino pobre y para una familia es mucho. O sea que agregar 300 dólares más con un avión, nos tomamos el avión los que pueden, ¿no? Ahí sí, y esta es una foto que tomé en la sala de espera del aeropuerto de Oaxaca, y veía dos funcionarios, ahí hay uno solo, con la banderita de México en la manga, que eran o decían que eran de funcionarios de migración mexicana, y andaban buscando migrantes en la sala de espera. Y los ubicaban un poco por el color, por las facciones, por el acento, no el idioma, que es diferente, hablaban otro idioma. Los muchachos, los que eran migrantes, que están ahí, hay unos ahí sentaditos, sabían y tratan de esquivar las preguntas y eso, pero y claro, los agentes de la migración, por ejemplo, decían, a ver, cantame el himno nacional mexicano en español, y ahí ya marchaban y se los llevaban, pero se los llevaban para sacar el dinero que tenían y eso, y después lo largaban de vuelta. México es una zona muy conflictiva, y no solo los que tenían facciones indígenas tenían problemas, porque ahí estoy yo contestando un cuestionario porque entró el ejército y me vieron un blanco en el medio de una comunidad campesina indígena. Pensaron, bueno, ¿qué está haciendo no? Capaz que es pollero de los que... pero podía ser narco también. Entonces no se metieron mucho conmigo por las dudas, contesté todo y sin problema. Al principio eran pequeños grupos.
o si no, grupitos chiquitos como esta pareja que salían solos. Pero últimamente, sobre todo desde hace unos 10 años más o menos, empezaron caravanas. Ya no eran pocos, sino que se juntaban, se organizaban, caravanas a pie, que salían y cruzaban todo México, ¿no? Se sentían mucho más protegidos, y es cierto. El gobierno de México, cuando venía una caravana, por supuesto, la dejaba pasar. Claro, empezaron en esta administración de Donald Trump, empezaron, y el presidente, le dijeron a la presidenta de México, mira, a parar a esta gente, porque yo sé que a usted no se van a quedar allí, pero viene para Estados Unidos. Y conociendo un poco la política mexicana, estoy seguro que la presidenta le dijo, sí, las voy a parar, te voy a mandar. Pero es imposible pararla, y eso, es decir, o sea que, bueno, la cosa sigue así igual, ¿no? Siguen pasando, y sobre todo cuando vean que el famoso muro no es un muro, o no es un muro en su totalidad. Hay pedazos de la frontera, son 3.600 kilómetros, ¿no? Es una frontera, prácticamente toda frontera seca, o si no en la parte final que es un río. Muy difícil de controlar. Nosotros tenemos una frontera seca de 100 kilómetros y no la podemos controlar, ¿no? Y imagínense eso. En partes hay muros, están construyendo más, pero si no pasan por el agua, ahí están bien organizados. Los polleros son los que pasan a la gente. Pagando una tarifa, ellos te pasan, pues te dejan del otro lado, no te guían. Hay otros que por otra suma de dólares ya te pueden organizar todo el viaje y entregarte en Houston o en San Francisco, en alguna ciudad. En algunos lugares la frontera es es un alambrado de púas, ¿no? Y ustedes ven ahí los niños caminando muchos kilómetros y pasando la frontera como si tal cosa, porque es así. Ahí en ese caso es un alambrado de una sola línea y tiene un pocito para pasar por abajo. Porque el problema no es el peligro no es la frontera, el peligro es el desierto. Ahí después de la frontera viene el desierto, que quizás no sea lo peor, pero suele ser el final de la travesía, es la parte más trágica, ¿no? Es un desierto muy extenso, donde no hay agua y donde no hay población. Algunos hay, ahora vamos a ver quiénes están por ahí. Y cuando cruzan y ven allá en el fondo las montañas, imagínense, ¿no? Bueno, llegamos, pero ahora tenemos que llegar allá caminando, ¿no? Es dura la vida esa. Hay organizaciones que ayudan a los migrantes en el desierto, por ejemplo, dejándole botellas de agua en lugares estratégicos así, porque se saben más o menos por dónde van, y con alguna señal, así una bandera o algo, y para que se repongan el agua, que eso es lo principal, ¿no? Muchos mueren de sed. Si la muerte por sed es la principal, después hay otras, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, picaduras de víbora, parece muy común en el desierto, y después sí los asaltos, ¿no? Inclusive en la parte de Estados Unidos. Hay una parte del desierto que se llama el desierto de las calaveras, porque cuando no encuentran el cuerpo muy rápido, los bichos de ahí se lo comen todo. Y cuando se encuentra un esqueleto, le ponen ahí un número y la fecha, y lo guardan muestras por el asunto del ADN después. Si por alguna manera, de alguna familia que quiere saber, encontraron unos esqueletos acá, no serán nuestros parientes, entonces están las muestras. Eso lo hacen las autoridades de Estados Unidos. Pero además del muro, están toda una serie de actividades de custodia de la frontera por la Agencia de Migración, la Migra, como les decían antes. Ahora le cambiaron el nombre y es ICE, no sé bien qué quiere decir. Y que son agentes de migración que recorren el muro en sus vehículos, a veces tienen torres de vigía y eso, pero no controlan todo el muro, no los 3.000 kilómetros. Y los que ayudan a esa gente, y eso es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, son familias, camionetas que van a la zona del desierto y se estacionan en lugares donde se sabe que pasan migrantes, y hacen sus picnic allí, hacen sus campamentos, y se dedican, llevan prismáticos, se dedican a ubicar a ver si pasa. Y cuando ven algunos, llaman a la migra para que los agarren. Es como un hobby, en vez de ir a cazar, vamos a decir cazar, ¿no? Van a cazar migrantes y
Eso es bien lamentable, ¿no? Pero si además son los tejanos, son los que les gusta más Pero muchos mueren, muchos desaparecen, no tengo las estadísticas. Y bueno, después te pasan varios días sin noticias, y por supuesto la cruz del desierto le lleva varios días, ya la familia empieza a sospechar, ¿no?, de que algo pasó. Y si tengo tiempo, después voy a hacer algunas anécdotas sobre la situación de esas familias que pierden sus parientes, vamos a decir, en el desierto. Después empieza la parte un poquito mejor, porque del lado americano, sobre todo en las ciudades donde hay muchos migrantes, los migrantes y eso, vamos a decirlo, inclusive los que ya tienen su ciudadanía mexicana, americana y todo, tienen organizaciones, están muy bien organizados para recibir, para apoyar a sus parientes que están viviendo del sur. Y generalmente si un mexicano, vamos a decir, de un pueblo, vamos a poner San Juan Mixtepec, porque es uno que lo voy a pasar por ahí 2 o 3 veces, los que deciden pasar para el otro lado van a un pueblo que haya bastantes migrantes de San Juan Mixtepec, porque ya tienen, ¿no? Es como los uruguayos cuando van a New Jersey. Yo viví en New Jersey. Vamos a Elizabeth, porque Elizabeth es un área de New Jersey que está lleno de uruguayos como estar acá. Y ahí uno es más fácil, que hablan el idioma, ¿no? Y tienen... Entonces acá en las oficinas, esta por ejemplo primero están las organizaciones que son solo del pueblo, ¿no? Esta organización es solo del pueblo de San Juan Mixtepec. Y le llaman en inglés Hometown Associations. Entonces cada pueblo en México tiene su sucursal, vamos a decir, en Estados Unidos, y que son los que reciben a los migrantes y los ayudan mucho, porque los primeros días les dan alojamiento, les dan comida, y los ayudan a conseguir un empleo. Por ejemplo, el primer empleo que es bien difícil, ¿no? Aunque el primer empleo muchas veces, bueno, casi todos van a la agricultura porque es lo que saben hacer. Imaginen que esta gente no habla inglés, ¿no? No tienen nada y llegan ahí con una mochilita y quieren trabajar, no es fácil. Entonces hay otra forma, si no tienen la ayuda de un club de estos, otra forma es ir a unas determinadas esquinas donde todos los días van de mañana temprano y se paran ahí a crear, y uno ve en las esquinas, y eso yo lo veía, 5, 6 o 8 migrantes en Nueva Jersey, eran uruguayos, y esperaban ahí, ¿no? Y a veces venía una camioneta y decía, bueno, preciso 2 para arreglar un baño en mi casa. Y ahí a veces se eligen entre ellos mismos, a veces, ¿no? Los elige el dueño de la camioneta. Y es una forma de encontrar por lo menos los primeros trabajos, ¿no? El trabajo en agricultura es uno de los principales, de los más fáciles, vamos a decir. Es una zona que produce prácticamente todo, la cebolla, la zanahoria, toda la verdura, la fruta, los arándanos. Para California el 100% sale de ahí, de zonas de Fresno y por ahí alrededor. Pero también van a los otros estados, ¿no? Y eso tiene repercusión porque si esta gente no está, esa verdura no sale, ¿no? No solo son hombres, hay muchas mujeres que trabajan, sobre todo que las mujeres son preferidas para algunos tipos de trabajo. Por ejemplo, la cosecha de arándanos y esas cosas que son más delicadas, los dueños prefieren llevar a las mujeres migrantes. O sea que en general trabaja toda la familia, ¿no? Las condiciones de trabajo cuando entran, vamos a decir, a trabajar en las chacras de esas, no son muy buenas. Es muy variable, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, tienen una especie de dormitorios donde ellos duermen ahí, y tienen un ómnibus que todos los días de mañana los levanta, los lleva a la chacra, trabajan todo el día y después los lleva de vuelta. O sea que el horario lo da el ómnibus, ¿no? Es decir, si te quedas sin trabajar, te quedas sentado ahí, pero el pago no es por día, el pago es por cajón, o sea que tiene que cosechar bastante, ¿no? En algunos casos no hay dormitorio, simplemente son especies de campamentos y ahí están, es simplemente una lona, una chapa y ahí están. Algunos trabajos, como yo les decía, son más delicados, hasta más peligrosos, como por ejemplo las cosechas de algunos frutos. Ahí tenemos una joven que por su color de piel no es indígena, y está trabajando arriba de un árbol. Yo la conozco bien porque es mi hija. Ella vive en Canadá, es bióloga y maestra, pero
muy curiosa, ¿no? Y ella consiguió 2 amigas y decidieron ir desde Montreal en auto hasta cerca de Vancouver, a unas chacras a trabajar allí. Y llegaron, ahí se enrolaron. Creo que le duraron una semana, porque no cosechaban mucho y no les resultaba el negocio. Y regresaron, pero dice que fue una experiencia muy linda para ella. Ahora, hay movimientos, hay grupos que no solo están contra los migrantes, sino que si no quieren ninguna amnistía, porque 2x3 el gobierno de Estados Unidos da algunas amnistías cuando necesitan gente, ¿no? Y la última fue en el año 1985, donde miles y miles de mexicanos pudieron conseguir papeles. Últimamente no ha habido ninguna. El gobierno anterior dijo que en una de esas iba a hacerlo. Ya dijo que olvídense. Pero dicen, empleen americanos, pero si uno va a las chacras ahí, no hay ningún americano trabajando, ni siquiera los capataces son. Y lo peor es que no solo no se les reconoce como gente, vamos a decir, como seres humanos trabajadores, sino que se los está acusando ahora de criminales, de violadores, hasta de narcos, ¿no? Y es gente trabajadora y muy emprendedora, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes tratan de estudiar, aprender primero el inglés, aprenden bastante rápido, son muy pequeños, y muchos llegan a la universidad y pueden graduarse sin papeles, porque hay algunas universidades que son muy flexibles, sobre todo en el estado de California, que es el más amigable, vamos a decir, para los migrantes. Las universidades no le piden muchos papeles y si son buenos estudiantes les permiten. Ahora, decía que la presencia de mexicanos trabajando ahí es imprescindible para la economía de todo el estado, de las ciudades y de todo el estado. Y por el 2004 un proyector era una película mexicana estadounidense, y creo que los italianos estaban metidos ahí. Se llamaba Un día sin mexicanos, que fue excelente, a mí me gustó mucho, porque mostraba lo que pasaba. Ese día cerraron todo, ¿no? No fueron a cosechar, cerraron cerraron los comercios, cerraron las estaciones de nafta, o sea que no podían salir en auto la gente que no había cargado el tanque, y fue un impacto brutal. Y desde esa película 2x3, los migrantes organizados organizan un día así, para que vayan viendo, ¿no? Lo que puede pasar. Ahora, ¿qué pasa a nivel de las familias? ¿Qué sienten ellos, no? De ir a vivir en el otro país siempre con el sueño de regresar, que a veces ya tienen su familia, pero siguen pensando en regresar, son abuelos, pero siguen pensando en regresar, y no regresan nunca. Ahí aquí nos dicen, en Estados Unidos tienes dinero, pero no tienes ni a quién abrazar. Y eso es de unas cosas, pues los mexicanos son muy familiares, ¿no? Para ellos vivir en familia es una cosa, y las fiestas y las ceremonias, y eso se acaba, ¿no? Hasta que se forma la familia transnacional, que ya hay una familia del otro lado. Pero es interesante que siempre queda por ejemplo, en las fiestas de 15, ¿no? Del abuelo quiere estar con la nieta, en fin, ¿no? Y otros dicen, Estados Unidos es para ganarse la vida, pero México es para disfrutarla. Porque todas las fiestas o son en México o son de los dos lados, ¿no? Pero como me decían ahí, hay un problema, dice, porque nosotros los casamientos a la mexicana, mi otra hija se casó en México, son de 2 o 3 días, donde hay mucha comida, mucha música, mucho baile, bastante tequila y fuego artificial. Si hacemos una fiesta del lado de Estados Unidos, nos deportan a todos. Entonces, se hace del otro lado, ¿no? Y los que pueden van. Pero ahora está mucho más difícil, porque antes, como no había mucho control de fronteras, se largaban a ir inclusive a una fiesta y volver. Ahora si van, no saben si van a volver. Entonces, la tienen que hacer de los dos lados. Ya está, no sé si escuchan la musiquita, ¿no? Esas son una fiesta, esta es en el pueblo, por la gente ahí es en el pueblo. Allí tenemos una boda, seguramente es una boda tranquila, es del lado de... Y están las fiestas tradicionales no de la familia, sino de la comunidad mexicana, ¿no? La Guelaguetza
La Guelaguetza es una fiesta tradicional de toda Oaxaca, donde de todas partes del estado bajan a la capital con sus trajes típicos, que son, como yo les decía, muchas etnias, y cada etnia tiene su propio traje, su propia vestimenta, inclusive su propio lenguaje. Y dura todo el día, ¿no? Realmente es un lugar, ahora se ha puesto muy turístico, ¿no? Pero es una fiesta. Y del otro lado hacen su guelaguetza. Cada pueblito en Estados Unidos te hacen su guelaguetza. Porque, claro, ellos dicen, hacemos un casamiento y si salimos hacia la calle, como lo hacemos en México, en Estados Unidos no tenemos suerte, ¿no? Acá, yo les voy a mostrar, acá hay otra, yo quiero, a ver si puedo parar esto, no. Sí, le puedo parar. Porque fíjense, después que uno tiene experiencia, más o menos uno se da cuenta quiénes son esto es en México, ¿no? ¿Quiénes son los que son realmente los que están viviendo en México y los migrantes? Este señor que tiene ese sombrero medio tejano y baila con su tequila en la mano y lleva a ver dónde está, dice, camisa rosada, así. Ustedes se dan cuenta que abajo del brazo lleva una gallina. Y yo digo, ¿por qué llegará una gallina? Este hombre, y le estoy aprendiendo, primero, muy posiblemente esta fiesta sea pagada por él, porque él es el que vino del otro lado con los dólares, ¿no? Y él sabe que tiene que darle comida y tequila a todo el mundo, y se forman, sobre todo en las fiestas de los santos del pueblo, se forman una serie de eventos, ¿no? Hay uno que es muy impresionante, que se llama justamente de la carrera de las gallinas. Dan dos jóvenes esos de a caballo, ¿no? Algunos vienen del norte y compraron un caballo solamente para esta fiesta. Y es una pista, y en la punta de la pista cuelgan una piola así, una cuerda, y cuelgan las gallinas vivas, ¿no? Y después, al grito ahora no sé cómo será el grito, salen todos a caballo, y el asunto es agarrar a alguna gallina y tratarla de sacar, ¿no? Agarrándola del cuello, porque están atadas las patas. Y es muy sangriento. Es muy sangriento, y después uno ve las gallinas tiradas por el suelo, yo digo, una tradición indígena que realmente no es muy saludable, ¿no? Y me puse a investigar, y enseguida sí supe que me lo confirmaron, pero no es una tradición indígena, es una tradición española, en algunos pueblos de España, que no sé por qué llegó ahí. Ya en España parece que ya no se hace porque la prohibieron, pero en estas comunidades todavía se hace, es la fiesta de las gallinas. Hay un evento que sí que es importante porque, como yo les decía, la familia para ellos es muy importante, y una tradición de los indígenas es que cuando yo me muera, a mí me entierran en mi tierra, en mi pueblo. Claro, si te mueres del otro lado, es un problema serio, ¿no? Bueno, si te mueres en el desierto, muy posiblemente ya no sí, no hay manera. Pero si no, sale muy caro, sale varios miles de dólares llevar un cuerpo de Estados Unidos. A veces el cuerpo no tiene, si es sin papeles, no tiene ni papeles. Entonces, si uno va a una compañía de aviación y quiere llevar un cuerpo de alguien y no tiene ni nombre, no pasa. Pero hay compañías ahora que se dedican, está todo organizado, se dedican a pasar cuerpos muertos a México. Y esto sí es una cosa que no se hace del otro lado, se hace solamente del lado de México. Yo les mencioné que había choques de culturas. A mí me sorprendió cuando estaba en Fresno, en un festival, y me encuentro con esto. Yo no sabía ni qué idioma hablaban, ¿no? Pero me decían, estos son migrantes también. Son migrantes Hmong. Los Hmong vienen del sudeste de Asia, sobre todo de Laos. Es una minoría, incluso en Laos es una minoría indígena. También están en las montañas. Y durante la guerra de Vietnam colaboraron con el ejército americano, y con la CIA los reclutaba porque conocían muy bien el terreno, esa gente conocía muy bien el terreno, y era información, ¿no? Pero la guerra se terminó y los americanos se retiraron, y ahí la CIA estuvo bien, ¿no? Dicen, no lo vamos a dejar a esta gente ahí porque lo van a
no los van a tratar muy bien, ¿no? Entonces les facilitaron la ida a Estados Unidos. O sea que son también migrantes, pero migrantes de otra categoría, porque estos ya vienen con papeles, inclusive en pago por sus servicios, tenían préstamos para si eran emprendedores, o sea, y se establecieron en los mismos pueblos donde están los mexicanos. O sea que al principio había fuertes tensiones entre los dos grupos, ¿no? Porque no es lo mismo ser Hmong, no es lo mismo ser campesino Hmong que campesino mexicano. Es decir, los mexicanos no tienen papeles, son clandestinos, les pagan lo que quieren, y los Hmong tenían sus derechos. Y inicialmente hubo ciertas tensiones, pero ahí empezaron a trabajar las organizaciones de migrantes. Tanto que las organizaciones como el FIOC, que yo les mostré hoy, ¿no? El Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, que es el que ayuda a los mexicanos, con las organizaciones de espejo que son, los Hmong aprendieron que ahí tenían que organizarse también para defenderse, ¿no? Y los líderes de ambas comunidades empezaron a hablar, ¿a qué vamos a andar? No, ya somos así, somos diferentes, no nos entendemos mucho, pero no vamos a andar peleando, no. Y empezaron a hacer algunas fiestas conjuntas, ¿no? Porque los Hmong también tienen sus fiestas que son bien interesantes también, ¿no? Y están estas otras fiestas que eran las de los mexicanos. En realidad nunca hicieron fiestas conjuntas, el Día Inmigrante salen todos juntos. Pero una vez me llamaron a mí, me invitaron una organización mexicana para que fuera a ver una fiesta que habían organizado los jóvenes de ambas comunidades. Porque los jóvenes, yo estoy tomando un tiempo bárbaro. Los jóvenes son los que aprenden inglés, son los que son los traductores en las familias, son los que saben inglés y traducen al Hmong. Y como tiene que ser, que es normal, algunos jóvenes Hmong se enamoran con jóvenes mexicanos, ¿no? Con la sorpresa y el rechazo de la familia, que no. Y entonces ahí sucede siempre, ¿no? Una negociación y estas organizaciones de jóvenes Hmong y mexicanos organizaron una obra de teatro. La obra de teatro, el guión era justamente eso, ¿no? Dos jóvenes, ella Hmong y el mexicano, que se encontraban y que se enamoraban, y todo como trataban de convencer a sus familias, y al final termina bien, se casan, ¿no? Entonces digo, bueno, yo voy ahora, estoy encantado. Digo, ¿pero en qué idioma es? No, dice, es en lo que sea. Ahí está la cual habla, ya saben el guión y hablan lo que sea, ¿no? Hablan Hmong, a veces inglés, entre ellos los jovencitos hablan inglés, el otro habla chinanteco o habla chatino, que son otros. Y yo fui, y la verdad que yo no entendí, ¿no? A pesar de que no entendía nada, solamente cuando habla español o inglés, ¿no? Ve más, pero no sé si se repite ahora todos los años, porque eso hace tiempo que no estoy un poco desconectado, pero fue bien interesante esos intentos de tratar de vivir en comunidad a pesar de las diferencias culturales. Hablar un poquito del dinero ahora. Cuando yo estaba por allá, los migrantes mexicanos mandaban para México $20,000 millones todos los años. 20,000 millones es un montón de dinero. En ese tiempo andaba muy cerca de lo que entra en México por turismo, incluso cerca de lo del petróleo. En el año 2004, el año pasado, el Banco Central declaró que entraron $64,700 millones. O sea, es un montón de dinero para México, porque es una entrada de gente que ese dinero se va a quedar en México y se utiliza para un montón de cosas, ¿no? Para Estados Unidos, bueno, se fue eso, pero conseguimos mano de obra barata. Pero, de cualquier manera, trataban de, ¿cómo que podemos agarrar ahora? Bueno, Donald Trump se le ocurrió, pues, vamos a poner un impuesto. Entonces, 5% de impuesto a las remesas. Ahora las remesas están mucho más controladas. Al principio las remesas eran llevar la plata en el bolsillo y cruzar. Después apareció MoneyGram y Western Union, que eran las empresas que se vieron en negocio, usureros, había que pagar 20 o 30% por mandar $500, ¿no? Más o menos el promedio mensual de una remesa familiar anda entre $200 y $500 todos los meses. Eso más o menos
lo que manda una familia que recién llega. A los 3 años, más o menos, a las 2 generaciones o tercera generación ya baja bastante, ¿no? Los primeros son los que mandan más dinero. Pero entonces los bancos que no dejaban abrir a los migrantes cuentas bancarias porque no tenían papeles, vieron que se les estaba escapando el negocio y empezaron a estudiar cómo podían dejarlos. El Fargo fue el primer banco que lo hizo y les dejó abrir cuenta con tal de que pasaran las remesas por ahí y les cobraba menos, ¿no? Empezó la competencia entre los bancos y le cobraba mucho menos. Ahora hay otras formas mucho más fáciles de mandar. Es decir, ahora los bancos tienen que poner máquinas como las que hay acá en la iglesia, que ponen la tarjetita y saca dinero. Bueno, el que está en Estados Unidos pone en su cuenta y el que está en México va con la tarjetita y la saca, ¿no? Sale mucho más barato. Ahora, ¿en qué se utiliza ese dinero? Esas son las remesas que se llaman las remesas familiares. ¿Y qué se utiliza? Principalmente en vivienda. Eso es una cosa que todas las familias quieren tener, su nueva vivienda. Y cuando uno entra a un pueblo y ve esto, dice, este es un pueblo de inmigrantes, porque son todas casas que nunca se terminan. Tienen el primer piso y para el segundo piso tienen las varillas de hierro para hacer el segundo piso, que a veces el segundo piso nunca se hace, ¿no? Pero eso es típico, ¿no? de los migrantes. Nosotros con unos colegas entramos en un proyecto muy interesante, la organización de bancos comunitarios, justamente para abaratar el costo de la remesa, ¿no? Que fue muy exitoso el proyecto, porque además se le daba a la gente, a los clientes, educación financiera, como la que se está ofreciendo ahora hay para los jóvenes, ¿no? Acá. Y también funcionaba como un banco que daba pequeños créditos a las señoras, por ejemplo, la señora mexicana que querían comprar en sociedad una máquina de coser, se juntaban 3 o 4, iban al banco y el banco les daba, porque el banco era comunitario y eso funcionó bastante bien. Y ahora, ya te dije, el paso de las remesas es mucho más barato. Ahora, las viviendas esas, algunas muy prolijas como esta, a veces están deshabitadas porque la familia ya no está. Y cuando uno va a estos pueblos ve, no solo en las casas sin terminar, sino una mayoría de gente vieja, ¿no? De mi edad o más todavía, que son los que quedan del otro lado. La gente joven, ¿no? Y las abuelas, están las abuelas y los nietos y las nietas, pero la gente joven, los trabajadores, casi todos se han ido. Ahora están las remesas colectivas también, que esa es otra cosa bien interesante. Esos clubes que yo les hablaba ya, siguen con su idea de que algún día van a volver, y entonces quieren contribuir al desarrollo de sus pueblos. Y se juntan, hacen eventos, hacen fiestas, cobran una membresía, y deciden hacer ellos mismos la obra en sus pueblos. Por ejemplo, se juntan todos los de un pueblo y dicen, vamos a hacer una escuela. Los juntamos, después de 2 o 3 años juntar dinero, los mandan para allá y hacen la escuela. Ya es una remesa colectiva, no va a la familia, ¿no? Y así, la ambulancia, casi todos los pueblos quieren tener una ambulancia. Bueno, los migrantes de Estados Unidos le pagan la ambulancia. Hay algunas pensiones ahí, porque la visión o las ideas de los que ya cruzaron no son las mismas que los que se quedaron. Por ejemplo, los que ya cruzaron dicen, no, tenemos que el palacio municipal de nuestro pueblo sea el más lindo de la región. Y les dicen, le vamos a mandar un dinero y ustedes le mandan la maqueta como está ahí. Y algunos lo hacen, ¿no? Igualito con el dinero que viene. Otros dicen, no, nosotros no queremos un palacio municipal, los de México, ¿no? Queremos la iglesia. Y entonces ahí empieza un tire y afloje, ¿no? Entre los dos grupos. Hay un caso bien interesante, documentado por un documentalista mexicano, Alex Rivera, que hizo una película, en un pueblo del estado de Puebla. El estado de Puebla manda a la gente a Nueva York. El estado de Oaxaca manda a la gente a California. Este club de un pueblo que se llama El Boquerón, eso habían mandado la ambulancia, ya por supuesto, y ellos eran todos fanáticos del béisbol. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a hacer una cancha de béisbol para que cuando nosotros regresemos tengamos la cancha de béisbol. El pueblo no quería cancha de béisbol, quería otras cosas. Pero al final dije, bueno, ustedes dicen, si quieren cancha de béisbol le mandamos el dinero, si no, no hay nada. Entonces, bueno, mandan, ¿no? Hicieron un hermoso estadio de béisbol.
Y después recibieron la noticia, los mexicanos le mandaron una nota, un mensajito a los del club y del Boquerón. Mire, ustedes, muchísimas gracias por habernos ayudado al estadio de béisbol, pero ahora por favor siguen mandando plata para conseguir jugadores, porque no hay. Están ustedes en Estados Unidos y acá no hay, entonces son esas cosas que pasan. Otra cosa que ves en esos pueblos del lado mexicano, 100% de las camionetas, las trocas, como le dicen, las trocas, el lenguaje de fronterizo, el lenguaje que se utiliza en la frontera no es inglés y español, es una mezcla de inglés y español. Y camioneta es truck en inglés y estas son las trocas. Las trocas, todos tienen la placa de distintos estados de Estados Unidos. No encuentras una que sea mexicano. No se paga patente, no se paga nada. Hay ¿cómo estoy de tiempo? ¿Hay? Bueno, vamos a tener que cortar entonces. Un asunto es el impacto en los jóvenes. La migración a Estados Unidos a determinada edad, en los varones, por ejemplo, de 15, 16, 17 años, es como un rito de pasaje. Para ser hombre mexicano, tiene que ir al norte, tiene que estar un tiempo y volver, ¿no? Y vuelven con su corte de pelo, ¿no? Con sus cadenas, ¿no? Y ahí son realmente hombres, ¿no? Y tienen mucho suceso, ¿no? Mucho éxito con la muchacha, en los bailes, todo, ¿no? Entonces todos quieren ir y volver. Algunos no vuelven, pero es un problema, porque ¿con quién los mandan de vuelta para México, ¿no? O vuelven para México? ¿Y quiénes están? Están las abuelitas. Y las abuelas, con estos adolescentes que vienen con las ideas de Estados Unidos, no los aguantan, ¿no? Imposible. Y ahí hay conflictos familiares serios, porque las abuelas quieren que se vayan de vuelta para Estados Unidos, y los padres dicen, no me los mande porque no tenemos tiempo de... El problema es que algunos de estos vienen con las costumbres de hacer las pandillas. Las mismas pandillas de Nueva Los Ángeles se juntan y entonces un problemito. Era la fuerte del activista mexicano que yo les decía, del CEO, y está bien interesante su concepción, ¿no? Él dice, el derecho a migrar y el derecho a no migrar, ambos son igualmente importantes. Porque él decía, no es solo culpar a Estados Unidos que no nos quiere o no cierra la frontera. Tenemos que tener el derecho de quedarnos en nuestro propio país y tener la posibilidad de desarrollar una vida digna en nuestro propio país. O sea que acá no hay culpable, acá son los dos culpables, ¿no? Este muchacho que ahora murió hace poco, es uno de los mejores líderes que yo vi en estas organizaciones. Cuando murió, tomó la costa otra oaxaqueña, Centolla Maldonado, es decir, que también cruzó de chiquita, y se crió en Estados Unidos y es una activista muy fuerte defendiendo los derechos de los migrantes. Ahí, esta es otra líder, yo le pregunté por qué te viniste, era muy chiquita, y fue la violencia, ¿no? Es decir, en Oaxaca hay serios problemas entre los diferentes grupos étnicos, a veces metidos con la política, y le mataron de padre, y entonces ella con su hermanito se fueron a California, y logró, en una de mis tías logró papeles, entró en la universidad, estudió cinematografía, sacó su maestría y hace unas películas. Yo puse en el grupo WhatsApp una dirección donde hay una película dirigida y hecha por ella, donde narra toda la historia de un artista mexicano que se dedicó a hacer una obra monumental, no lo vamos a tener tiempo de ver hoy, sobre los migrantes. Ese trabaja voluntariamente para traducir cuando hay un problema legal, por ejemplo, cuando va una señora mexicana a un hospital y no puede transmitir porque no sabe hablar inglés, lo que le dice el médico, cosas así. Están muy organizados en ese sentido. También asesoramiento legal cuando los llevan presos, va un abogado mexicano. Otro proyecto que yo estuve ahí involucrado y fue bien interesante, un día llegó a mi oficina un señor Morales, me dice, Rubén, yo sé que tú estás apoyando algunos de estos proyectos binacionales y eso. Dice, yo soy el fundador y director de la radio bilingüe. Es una radio que está en California, en Fresno, y que transmite en español y en inglés, en español, en inglés y en las lenguas nativas.
Y ellos dicen, está funcionando muy bien, bárbaro, porque nosotros les mandamos los programas, le decimos, dice, por dónde es mejor migrar. Dice, pues nosotros tenemos los datos, vayan por acá, vayan por allá. Pero los de Oaxaca dicen, ¿por qué nosotros no podemos tener voz? Los escuchamos, pero no podemos hablar. Entonces lo que quería Hugo era antenas para hacer una retransmisora en Oaxaca y nos convenció y funcionó muy bien comprar las antenas y creo que todavía están funcionando. Los activistas, entre las cosas que luchan es el voto, y hoy marchamos, mañana votamos. Primero el voto en México. Ellos dicen, mandamos 67,000 millones, déjenos votar. Por supuesto, el gobierno mexicano tuvo que aceptar eso, y lograron el voto consular. Y ahora dice, bueno, los que tenemos papeles, los que somos migrantes mexicanos en Estados Unidos, tenemos que tener el derecho a votar, porque acá pagamos impuestos. Dicen que no pagamos impuestos, pagamos impuestos. Cada vez que vamos a comprar algo, tenemos que pagar el IVA, y el IVA que es un impuesto. Entonces ahora están tratando de convencer a los mexicanos viviendo que se apunten para la elección. Y entonces pueden votar en Estados Unidos, también votarían en los dos países. Es tan importante ahora el poder político que tienen los migrantes en México, que en las elecciones presidenciales o gubernamentales mexicanas, los candidatos van a Nueva York, van a Chicago, van a Los Ángeles, porque ahí hay mucho voto. Inclusive, si no pueden votar, ellos influyen con la familia, ¿no? Ellos saben que la orden de votar viene del norte, y entonces ahora van y bueno, como les decía, las marchas son enormes. Se ha desarrollado lo que llaman el comercio paisano, que son todas las tiendas, los negocios que venden las cosas, es decir, la harina para las tortillas. Las tortillas oaxaqueñas son las famosas tlayudas. A ella no le gustan las tortillas de Oaxaca, por ejemplo, de Puebla. Entonces, ahí en California hay gente que se dedica a vender tortillas de las verdaderas. Y de ahí salen muchos emprendedores. Y les voy a mencionar tres. Uno es este amigo Andrés Bermúdez, que le llaman el rey del tomate. Él cruzó ilegal. Bueno, sin papeles, los migrantes no tienen que les digan ilegales, sin papeles. Cuando era muy joven, se metió a recoger tomate, vio que el problema era la siembra manual, así inventó una máquina para plantar plantines de tomate, ¿no? Muy emprendedor y muy inteligente, y se hizo millonario, ¿no? Se hizo millonario y se llama el rey del tomate, tiene una carrera política, él logró que lo votara en un pueblo, salió alcalde del lado de México, pero salió alcalde, pero él vivía, ¿cómo va a ser un alcalde de un pueblo mexicano si vivías en California? No, anda, yo estoy haciendo el tequio. ¿Qué es el tequio? En las comunidades indígenas, el tequio es como el servicio social, es dar un año de tu trabajo para la comunidad. Dice, vos te fuiste, pero tenés que hacer el tequio, tenés que estar un año acá trabajando para la comunidad. Entonces Bermúdez, bueno, dijo, está bien, voy y aprovecho para hacer mi carrera política, y le hicieron alcalde en unas elecciones. Ahora murió, y no sé quién será el príncipe ahora que tomó la... Y este amigo, Erasmo Ponce, es el rey de la tortilla. Son poblanos, estos son poblanos que van a Nueva York. Y también empezó en el negocio de la tortilla, se hizo recontra millonario, controla toda la venta de la tortilla en el este de Estados Unidos, y organiza grandes fiestas una vez por año cuando va a su pueblo. Y tenemos el rey del choripán. Que no es rey, es un... no llega a ese nivel, ¿viste? ¿No? Pero el rey del choripán está en Estados Unidos, está en México, porque México, la colonia uruguaya, éramos muchos, somos muchos. Entonces, el rey del choripán, es decir, se llama Esquivel, el negro Esquivel, que llegó a México como jugador de fútbol, parece que no era muy bueno y empezó a vender choripán en la puerta del estadio. Y se hizo muy conocido, todo el mundo dice, no, así que tenemos el rey del choripán. En la Ciudad de México hay un rey del chorizo también, porque yo me encontré en una marcha de los migrantes, ahí había un carrito y yo vi que era uruguayo porque se le veía de lejos, entonces voy con algunos ahí y le digo, dame un choripán y un vino. No, dice, no
no nos permiten vender vino en la calle. Bueno, está bien, le digo. Sí, dice, pero acá, y sacó un Don Pascual de abajo de la mesa. Entonces, nos pusimos a comer chorizo y desde la marcha nos vieron, porque yo iba con los líderes de la marcha, ¿no? Nos vieron y se empezaron a venir a arrimar y a pedir, ¿qué es eso? Choripán, decir, porque había migrantes de todos los países. Choripán. Se le acabaron los choripanes en media hora. Entonces me decía el dueño del carrito, Rubén, ¿cuándo organizás otra marcha? ¿Nos avisaron? Ahora en la Ciudad de México, yo anduve a ver quién era el rey, ¿no? Y me dijeron, acá el rey dice, es Ibrahim Ford. Ibrahim Ford, yo tenía un compañero Ibrahim Ford en la Facultad de Agronomía. Ese. Dice, no le fue bien como agrónomo y se dedica a la chacinería. Nunca lo encontré, es amigo mío, pero nunca lo encontré porque después ya me iba de México yo y que lo que había está y ese que maneja toda la comunidad uruguaya en la Ciudad de México. Tanto que yo llamaba al consulado uruguayo en México, hablaba con uno de los empleados administrativos y le decía, mirá, para el sábado preciso 5 kilos de chorizo y no sé cuánto, y después lo iba a pasar por el consulado y me lo daban, ¿no? A todos, los uruguayos también nos organizamos bien en ese sentido. Bueno, ¿y qué impacto en los niños? Y eso a mí me interesaba mucho y entonces hicimos un estudio con investigadores de la Universidad de Puebla y fue un concurso entre niños de 10 a 12 años así. ¿De qué se hablaba de la migración y cómo veían la migración en sus casas, en sus propias casas con sus propios padres? Y yo le voy a mostrar ahí uno de los dibujitos. Por ejemplo, ahí tenemos, del lado de acá es México, del otro, donde está el sol, es Estados Unidos. Tenemos 3 figuras, 2 paraditas y una acostada. Las 2 paraditas son 2 migrantes que están cruzando. La acostada es una que murió y ahí hay una víbora se ve una víbora que los picó. En esta que dice, a mis papás cruzando el desierto. Siempre del lado, siempre el sol y la tuna son siempre de desierto. Acá otra, el sueño anhelado. El sueño es aquel migrante que está mirando para el otro lado y ve edificios largos, grandes, ¿no? Y de este lado no hay nada y hay una calavera. Este otro es Sueñe también, ¿no? Claudia Hernández, 16 años, esta es grandecita. Y esta es huesos de las personas que se van muriendo en el desierto y personas que ya cruzaron. Del otro lado tenemos unos que van caminando y acá solo los huesos. Esto es una de las... A veces yo pregunto quiénes son los perdedores y los ganadores de esta globalización desde abajo, y yo creo que los niños son de los perdedores, ¿no? Porque es muy, muy fácil. La historia acá termina, la historia de Margarita Araceli, y yo le mencionaba que esta muchacha que hizo la maestría en cinematografía en California, Yolanda Cruz, ella quería trabaja hace cosas sobre migrantes. Y yo estaba involucrado en un proyecto artístico con un artista que trabajaba, que hacía escultura de migrantes, y tenía que documentarlo, porque hasta hacen un trabajo fabuloso, ¿no? Pero era un artista indígena. Yo lo conocía a él, un hombre muy cerrado, no quería a nadie, periodista ni nada. Él no quería. Tengo varios cuentos de él, pero no tengo tiempo de hacerlo, ¿no? Ese es mío. Era Antello ofreciéndome algún programa. La historia es decir, Yolanda me dijo, conozco una persona, una familia que perdió una hija en el desierto y la estafaron. Ella estaba pagando, había pagado creo que $4,000 de cash y después le siguieron pidiendo dinero porque la hija no llegaba, le pidieron $2,000 más y resulta que la hija había muerto. Y ella se entera que... Entonces me dice Yolanda, quiero hacerle un reportaje para incluirlo en el documento. A mí me pareció, yo no sé si tenés que poner eso porque eso es muy fuerte, ¿no? Dice, bueno, pero vamos a hablar con ella. No, bueno, vamos a hablar con ella, pero no me parece. Y bueno, fuimos, una señora indígena que no hablaba español, claro, entonces hablaba mije, y esta muchacha habla mije también, y dice, bueno, yo le hago el reportaje, pregunto cómo, y tú, entonces era cameraman yo estuve de cameraman, no entendía nada, pero me daba cuenta de lo que estaba pasando, y le estaba contando la historia esa a
estaba contando la impresión que tuvo cuando una abogada, pero que fue ¿no? La llamó y a ver si es esto acá. Esta es la última cosa que voy a mostrar. Y bueno, de repente ella llama a su nietita, porque la hija se fue sola, el marido estaba en Estados Unidos ya, la muchacha esta se fue sola, dejó a su nietita, y fuimos en la casa, estaba ella, la abuelita y la nietita nada más. Me lástima que no me sale eso. Y bueno, de repente la abuelita le dice algo a la nietita, le pide algo, yo me di cuenta que le estaba pidiendo algo, ella fue y trae un álbum de fotos, vieron todas las fotos de ella misma con la madre. Realmente a mí me impresionó mucho. Digo, no puedes poner esto en un documento. Y entonces ella dice, la señora quiere que lo ponga, dice, porque quiero que no le pase a otra gente, ¿no? Y bueno, y lo puso, ¿no? Si entran en ese acá ella está hablando acá, dice que después de 2 semanas recibió una llamada por teléfono, y le dijo, su hija ya cruzó la frontera, y dice, ahora tiene que pagar 16,000 pesos más, está a 20 pesos el dólar más o menos. Y les di el dinero, dice, les di el dinero que me pidieron, me dijeron que esperara 3 días, que podía hablar a los 3 días, ya estaba muerta ella. Y dice que después de una semana recibí la llamada de un abogado y me dice que había muerto, ¿no? Y ahí viene la nietita con la foto de la madre, y ahí dice, bueno, ahí siguieron hablando ellas, y donde salió que sí, que ella quería que se documentara eso, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. ¿Sí? Cóndor, la pregunta que se me plantearon a mí es si los académicos, algunos que trabajan en inmigración, pueden considerar esto como un fenómeno de la globalización, pero una globalización de abajo, ¿no? Una globalización no de los bancos, sino de la gente común. La otra es esa otra pregunta de quiénes son los perdedores y los ganadores. Allí vimos a Bermúdez, ganador, el rey del tomate, el otro también, ¿no? Pero hay muchos perdedores también, las abuelitas y los niños. Y en esta documental, que capaz que la pueden ver, hay un artista mexicano indígena que me lo recomendaron porque me dice, tienes que conocerlo porque es un maestro, ¿no? Está haciendo una obra que es impresionante y se llama 2501 migrantes. Ese es el proyecto que lleva varios años de trabajo. Él está haciendo esculturas de barro de gente con el tamaño humano, y lo que quiere hacer él fue a su pueblo, no había nadie, él fue a Francia a estudiar, porque era un pintor bastante conocido, y regresó y fue a su pueblo y no estaban sus amigos, no había nadie. Y dice, esto es horrible. Él entró en crisis, y la crisis de algunos de estos artistas salen tomando, ¿no? y fumando. Y entró en una crisis de esas, ¿no? Y se inspiró con sacar el cigarrillo y dice, yo voy a hacer esto, voy a poblar mi pueblo con esculturas. Y calculaba que eran 2,000 y pico, dijo, bueno, voy a hacer 2,500. ¿Y por qué el 2,501? Dice, porque siempre va a ir uno más. Y empezó, y yo, bueno, yo tengo que ver esto, ¿no? Y fui a su taller, realmente impresionante, llevaba como 400 hechas, y le digo, ¿y cuándo vas a llegar a los 2,500? Dice, no sé cuándo, será en unos años, dice, porque además tuve un problema, dice, perdí 400, dice, porque tenía 500 ahí paradas en un galpón, empezó a llover, hubo una agua, y son barro y no los había cocido todavía, y se mojó los pies y se cayeron todas. Y lo hablaba así, ¿no? Dice, pero yo los voy a hacer. Y bueno, lo apoyamos con una donación, porque ¿qué quería? Yo quiero un horno, dice, porque yo estoy quemando estos muñequitos, estos migrantes, estoy quemando migrantes uno por uno en el horno. Y me lleva un tiempo bárbaro. Si tú me apoyas para un horno de 20, imagínate, voy mucho más rápido. Y se instaló un horno de 20 en su taller, y ustedes no van a creer, pero llegó a los 2,500. Llegó a los 2,500,
fue contactado por un grupo que organizó un evento muy a nivel mundial, creo que es el gran evento de las culturas o algo así, algo de las Naciones Unidas. Lo encontraron y le dijeron, queremos que hagas una muestra de tus migrantes en Monterrey en el año que viene, que va a haber la gran fiesta de las culturas. Y él dijo, mis migrantes lo pueden llevar mejor, dice, porque me lo acercan a la frontera. Dice, pero le va a salir caro. Entonces los organizadores dijeron, no hay problema, lo llevamos. Dice, pero yo no quiero que se me rompan. Entonces le hicieron féretros. Está todo en la película, ¿no? Cada migrante iba en un féretro. No sé cuántos camiones de migrantes salieron rumbo a Monterrey. Y el curador de la exposición fue muy bueno porque hizo una especie de río artificial y puso a todos los migrantes de un lado del río mirando así y del otro lado unos edificios grandes había. Y fabuloso, aquello tuvo un éxito notable. Fue hace como 10 años más o menos. Él murió hace poco. Nosotros hicimos se nos ocurrió llevarla a Estados Unidos, porque esto va a tener un impacto enorme. Aquello era impresionante realmente. Artísticamente los monitos, como él decía, eran figuras medio fantasmagóricas, ¿no? Hecho con su equipo, y su equipo eran todos niños. Él enseñó a trabajar con arcilla a todos los niños del pueblo, y los niños armaban los bichitos. Habíamos conseguido el dinero para llevarla a la exposición a Nueva York, y el lugar, no nos dejaron Central Park, pero lo íbamos a hacer en una isla enfrente a Staten Island, que es donde llegaban los migrantes de Europa, y se nos vino todo abajo. Porque el que lo estaba aguantando a él para hacer todo esto era un galerista inglés en San Francisco. Él le mandaba cuadros y de la galería inglés los vendía y les daba un poco de dinero por los cuadros. Pero este hombre, indígena, le firmó un contrato. Le firmó el derecho de toda su obra a este hombre. Y cuando el inglés supo que íbamos a hacer la exposición en Nueva York, dijo, bueno, pero yo quiero tanto. Y no pudimos. Después ahora él se murió, quedó el hijo y la señora, no sé qué están haciendo, pero los tienen en varios museos. Buda.